de formación de los núcleos de purina. Pero esto de acá me obliga a hacer un repaso para verificar cómo es la formación de los núcleos de pirimidina. Los núcleos de pirimidina, uracilo, ¿qué más? Rosina y timina. Entonces yo debo recordar que, caramba, si mi base nitrogenada son 5, yo tengo que tener la posibilidad de decir, caramba, mis 5 bases nitrogenadas se están produciendo, y se están produciendo muy bien, y finalmente se están produciendo en diferentes situaciones. Digo, si nosotros tuviéramos que tener un reparo en relación a un detalle, y decimos, si por alguna razón nosotros dejáramos de consumir un día, 2 días, los alimentos de rutina, necesariamente hemos dejado de consumir ácidos nucleicos, ¿no? Porque decía que en los alimentos están los ácidos nucleicos. Si yo dejo de consumir todo eso. La pregunta que hacemos es, un varón, los chicos que están aquí, su espermatogénesis será afectada por la falta de consumo de alimentos. O sea, el doctor en dieta un día, el doctor en 2 días, 3 días, 4 días, le hacemos un espermatograma. ¿Habría menos espermatozoides? Sí. Sería una excelente forma de control de la natalidad. Tenemos 7 días y no hay espermatozoides y ya no hay embarazo. Pero esos motores no es real, porque la capacidad de división celular se va a mantener a pesar de que mi dieta no está siendo suficiente. Ojo, que como todas las cosas tienen un límite. Si yo me genero 5, 7, 8 días de ayuno, pues voy a empezar a que mis reservas empiecen a agotarse. Si mis reservas empiezan a agotarse, obviamente voy a tener más dificultades, porque no nos olvidemos que esto de acá, para la formación de las purinas, ¿cuánto de energía me consume? ¿No? Y si yo no estoy comiendo nada, estoy utilizando mis reservas para formar núcleo de purina, ¿no? Y obviamente, si tenía glucógeno, ya lo consumí el glucógeno en 12 horas. Si tengo ahí empezar a utilizar mi ruta metabólica para generar proteólisis, porque necesito aminoácidos para estos elementos, estoy empezando a hacer un evento catabólico. Pero además yo sigo necesitando ATP, porque cada una de estas moléculas necesita, para acoplarse, necesitan de ATP. ¿Y de dónde saco el ATP? Utilizo la lipólisis. Pero la lipólisis, ¿a dónde me conduce? A la cetoacidosis. Entonces, mis primeros días yo lo voy a compensar, pero vienen los siguientes días empiezo a entrar a una cetoacidosis por ayuno. Y la cetoacidosis me altera todo. Pero los primeros días lo estoy compensando muy bien. Pero después ya viene la consecuencia, no por falla de esto, sino porque sus reservas energéticas están en caída y están utilizando ciertas cosas. Entonces, aquí también, mira, necesito ¿de qué? De un aminoácido. ¿Aminoácido para qué? Voy a seguir la cascada de eventos y finalmente observo que mi gran propósito es formar esta base nitrogenada, la uridina. Esta uridina, por mecanismos asociados a cambios posicionales, me va a formar otra molécula diferente que es la citinina. Pero esta es una cascada de eventos. Y lo que yo observo en relación al otro, fíjense, en relación al otro esquema de formación de purinas, miren acá, consumo de ATP, se consume, aquí. Esta ruta es cierto que me consume ATP, pero es una ruta que me consume menos ATP que la otra ruta. ¿Yo necesito ATP para eso? Sí, necesito ATP para eso. Pero en relación a consumo es menor en esta ruta que en la otra. Pero si yo necesito tanto de purinas como pirimidinas, no tengo que limitarme a ver si una ruta es menor a la otra, sino yo sumo las dos y las dos me están consumiendo cada vez más ATP. Entonces lo que estoy viendo es que para formar estas moléculas yo necesito un gran consumo de ATP. Por eso que la ruta más interesante es la recaptación. Entonces, ya tengo la citrina, lo capto antes de formar.
Tengo la uridina, lo capto antes de formarlo. Tengo adenina, lo voy a captar antes de formarlo. Y es como así funciona la célula en su afán de evitar que hayan eso. Esto es lo que antes les mencionaba, los sitios reguladores, los efectos alostéricos, y estos de acá tienen efectos alostéricos sobre la enzima, para que no se siga generando asuntos relacionados a la formación de cada uno de estos elementos asociados a ellos. Este es un esquema, doctores, donde el intento es graficarles cómo es el mecanismo de regulación de los sitios activos, los sitios específicos en relación a los sustratos que se están formando. Tengo los sustratos, tengo los productos, pero hay regulación intermediaria que me va a permitir suprimir que se siga formando uno de ellos. Son esquemas que solamente nos están haciendo hincapié de que hay una serie de enzimas como de gluconeótido reductasa, el nucleótido de fosfokinasa, las desaminasas, las UTPasas y las sintetasas, que están actuando a diferentes niveles, pero que finalmente tienen un propósito de formar moléculas previas de bases nitrogenadas. Este es un esquema que me permite a mí empezar a reconocer. Observen acá, doctores, una cosa que esta es una base, esta es la pentosa con su azúcar y aquí está la base nitrogenada. Esto de aquí es un núcleo de pirimidina. Este de acá es la timina. Esta es la base nitrogenada timina. Muy bien. Por este lado yo observo también otro base nitrogenada. En este caso es el uracilo. Fíjense acá, yo tengo una enzima que es la timina sintetasa, que partiendo de esta molécula que es el monofosfato de uricina, voy a tener la posibilidad de formar el monofosfato de timina. O sea, yo muchas veces no estoy formando directamente timina, sino estoy formando uracilo y tengo una enzima que me va a permitir formar eso. Pero todo esto de acá es parte de todo este conglomerado de eventos. Hay moléculas intermediarias como el tetrahidrofolato que va a permitir que eso ocurra en presencia de algunos aminoácidos asociados. Y esto de aquí me está permitiendo, esto solamente es posible si yo tengo esta molécula de acá, que es el metilén tetrahidrofolato, que va a permitir aceptar, ¿qué cosa? Esto de acá, este R. De tal forma que yo acá voy a tener una molécula nueva, pero tengo acá una base nitrogenada diferente. Es como cuando hablábamos de los mecanismos, ¿recuerdan? De transaminación. Para que ocurra una transaminación yo necesito un aminoácido y un cetoácido, y el cetoácido se transforma en aminoácido y el aminoácido original se transformó en cetoácido. ¿No? Sin esa posibilidad no hay forma, no ocurre la reacción. Si yo no tengo este sustrato, no ocurre esta reacción. Tiene que haber un sustrato que me permita incorporar lo que está dejando el otro. Esto de aquí resulta siendo interesante, doctores, porque más o menos nos ilustra cómo es el mecanismo de excreción de estos elementos nitrogenados, estas moléculas nitrogenadas. Si nos estuviéramos tratando de ver diferentes especies, al final nos vamos dando cuenta que las especies van eliminando sus nitrógenos de acuerdo a su categoría en la escala zoológica. Algunos van a eliminar en forma de estas moléculas como ácido úrico, otros van a modificarlo como la alazoína, otros van a eliminarlo como la urea. Fíjense, normalmente las bases nitrogenadas que están dentro de las moléculas que nosotros normalmente estamos intentando generar como una ruta de salida, lo que ocurre normalmente, doctores, es de que, mira, primates, pájaros, reptiles, insectos, estos eliminan su nitrógeno en forma de ácido úrico. Es un detalle, pero esta es la vía de excreción de quién? De las purinas. Ustedes están viendo, este es el núcleo de purina, sus dos anillos, ahí están el núcleo de purina. Entonces, todos los núcleos de purina se eliminan bajo esta forma en este grupo de escala zoológica. ¿Ya? Hay otros animales
van a eliminar en forma de latrobina. Hay otros animales que van a eliminar en forma de urea. En este caso, los anfibios, los peces, eliminan bajo esa forma. Es interesante acá y decimos, caramba, pero nosotros eliminamos urea. ¿Eliminamos urea o no, doctora? Sí. Entonces, ¿por qué le atribuimos solamente a los anfibios si estamos eliminando urea? ¿Por qué, doctora? Correcto, exacto. Esa urea que nosotros estamos eliminando es consecuencia del metabolismo de las proteínas. El nitrógeno proteico está saliendo como urea y como creatinina. Pero los anfibios, peces, utilizan esta ruta, pero de su metabolismo nitrogenado purínico. O sea, estos núcleos de purina se eliminan en forma de urea, pero en ellos. En nosotros eliminamos en forma de ácido úrico. O sea, mi nitrógeno de mis bases nitrogenadas está saliendo en forma de ácido úrico. Por eso que cuando ustedes hacen balance nitrogenado, no contabilizan el ácido úrico que está saliendo, sino contabilizan solamente la urea y contabilizan lo que es la creatinina, nada más. Pero no contabilizan ácido úrico porque eso viene de otra ruta metabólica asociada al núcleo de las purinas. Quede bien claro eso. Entonces, este es más o menos el proceso de degradación, y en ese proceso de degradación ustedes observan que finalmente todas las rutas están llegando aquí a ácido úrico. Antes de este ácido úrico es la santina. Antes de la santina tengo la hiposantina. Todo esto de acá viene de la adenina. La guanina se une a la santina y tiene esta ruta. Pero si ustedes observan acá, hay una enzima que es interesante que se llama la santina oxidasa. La santina oxidasa. Esta enzima que es interesante es la que permite formar ácido úrico. ¿No? Si yo suprimo esta enzima, ya no se forma ácido úrico. Si no se forma ácido úrico, yo le doy mucho chance a muchas personas que tienen hiperglicemia que no me hagan gota. Porque la gota, ¿qué cosa es? Acúmulo de ácido úrico. Cuando yo tengo ácido úrico elevado, pues ese ácido úrico empieza a precipitarse ¿dónde? En las zonas de la articulación. Inflama toda mi articulación y como consecuencia de eso acaba el dolor. Y el dolor no solamente se va a traducir en una sola articulación, pueden ser en varias articulaciones. Generalmente es una, pero habitualmente no necesariamente sea una. ¿Ya? Entonces, cuando decimos esto de acá, la santina oxidasa es una enzima que me permite el paso de estas moléculas previas a santina y finalmente para formar ácido úrico. Muy bien, esto es lo que estamos tratando de ilustrarnos en relación a la vía de excreción de los elementos nitrogenados urínicos. Esta es una ruta que termina veamos aquí en el otro esquema, donde decíamos los pasos. Estos son los pasos que finalmente se está generando para la ruta de excreción. ¿Ya? ¿Cómo es el mecanismo? Y acá es una cosa mucho más sencilla, ¿no? En el sentido, mire, hemos dicho que la ruta asociada al núcleo de las purinas acaba como ácido úrico. Ahora la pregunta es, ¿y cómo acaba la ruta de excreción, la ruta metabólica asociada a los núcleos de pirimidina? Una forma es esta de acá, la timina, es una pirimidina. Yo observo acá, van a haber elementos intermediarios, pero ¿cómo está saliendo finalmente? Como una estructura que va a ser utilizada para otras rutas metabólicas. O sea, su proceso de degradación no es que, como es por elimino, sino utilizo un sustrato final que me va a servir para otros procesos. ¿Ya? Pero eso ocurre en qué? En los núcleos de pirimidina. Y en caso de la timina, siguiendo los pasos secuenciales, timina pasa a dihidrotimina en presencia de moléculas reductoras que se van a oxidar. Sigue el proceso, se incorporan moléculas de agua, voy a tener una molécula intermediaria,
Muy bien, sigue este proceso, hay una enzima que es esta enzima que es para la formación de amonio, urea, amonio, y voy teniendo moléculas intermediarias en este proceso. Hay finalmente este producto final, metilmalonil, que son semillas de higo. Este es el producto final de la ruta de ¿qué? De esta molécula llamada núcleo de purina. Aquí hay un detalle que es interesante, miren acá. Este es el halopurinol y esto es la hiposantina. Se parece muchísimo. Hay un pequeño cambio en una de estas. El halopurinol, nosotros lo usamos para el tratamiento de la gota. Lo usamos para el tratamiento de la gota. ¿Por qué? Porque eso me va a suprimir que la hiposantina no se siga metabolizando y finalmente no llegue a formar ácido úrico. Esto es una ruta en relación al halopurinol. En relación, perdón, a la ruta de las purinas, pero este halopurinol, como les decía, es una forma de tratamiento. Cuando veamos más o menos la última semana, vamos a hablar un poquito sobre oncología. Y en oncología vamos a ver cómo hay muchos elementos asociados a los nucleótidos que utilizamos para el tratamiento de ¿qué? De los pacientes que tienen cáncer, en el afán de reemplazar sus núcleos por núcleos análogos para evitar que esa célula cancerosa se siga multiplicando. O sea, logra reemplazar algo que ya no se va a duplicar. Es una forma de engañar a la célula que incorpora material a su ADN, pero finalmente no lo va a poder duplicar y esa célula se estanca en su proceso de división. Eso lo que lo vamos a ir graficando posteriormente. Aquí justo resulta siendo interesante todo este esquema y quiero compartir con ustedes esta molécula de acá, el metotrexato. Es una molécula que finalmente lo usamos con mucha frecuencia en problemas de por ejemplo, enfermedades autoinmunes como en este caso la artritis reumatoide. Se usa metotrexato, en otras son enfermedades también. Pero ¿cuál es la característica de todo este conglomerado de hechos? Ustedes observan acá, hay una serie de moléculas asociadas a pirimidinas, pero tengo aquí elementos asociados a vitaminas como el folato, en este caso el tetrahidrofolato. Hay enzimas que están intentando seguir esta secuencia. Yo digo, no va a ser posible que esto ocurra si yo no tengo este folato. Este folato necesita acoplarse de algunos elementos más. ¿Para qué? Para que esta enzima sintetasa de timidina pueda ser viable. Pero ¿qué pasa aquí si yo utilizo algo que bloquea esto? Bloquea esto, ya no se forma ni tetrahidrofolato ni esta molécula, el NAF-fosfato oxidado. No se forman ningunos. Pero este de acá es un sustrato importante. ¿Para qué? Para formar esto y esto tenga la posibilidad de intervenir en este proceso para formar timina. Pero si yo bloqueo la síntesis de timina, estoy bloqueando muchas de las reacciones. ¿La timina con quién se asocia? ¿Con quién? ¿Con quién? Uracilo. Guanina, citosina, timina con Uracilo. Adenina. O sea, si yo no tengo timina, la adenina que está en la estructura de lectura no va a poder asociarse con nada. Porque estoy bloqueando esto de acá y no hay formación de timina. Entonces, yo al bloquear esto de acá, lo que estoy consiguiendo es que la célula no tenga un recurso para seguir multiplicándose. Y no se multiplica, ¿por qué? Porque he permitido que este circuito de aquí sea, de alguna otra manera, frenado. Y al frenar, no le doy sustrato a esta enzima para que forme esta. Y es bajo la forma cómo se evita que el proceso continúe y no haya síntesis de estas pirimidinas. Esta es la molécula del metotrexate, que es la molécula que decía cómo interviene en este proceso, suprimiendo la actividad enzimática y evitando que se formen este tipo de sustancias. Esto es un esquema donde hemos visto de manera gráfica en secuencias previas cómo esta molécula intermediaria es la que nos va a permitir formar estas moléculas finales.
En cada una de estas de acá es importante la presencia de moléculas que van a permitir necesidad y consumo de energía para formar estas moléculas finales. Observen aquí, doctores, qué importante es esto de acá. El fosfato de inositol. Necesito obligatoriamente aminoácidos. Necesito el fosfato. Necesito ambos para llegar a esta molécula intermediaria. Esta molécula intermediaria me genera esta molécula, los monofosfatos de guanina, monofosfato de adenina, y esto va a formar los trifosfatos de adenina o difosfatos de guanina. Una vez que se fosforilina una vez más, ya tengo los trifosfatos. Todas las moléculas que ingresan a la estructura del ADN ingresan como moléculas activas, trifosfatadas. Ninguno se ingresa como monofosfato, ninguno se ingresa como difosfato, ingresan como moléculas trifosfatadas. Quiere decir que la adenina se incorpora a la molécula del ATP como, perdón, a la molécula del ADN como ATP. Libera los dos fosfatos y se va a incorporar como una molécula inicialmente trifosfatada. Y eso va a ser para la GTP, para la ATP, CTP, para todos estos núcleos asociados a los núcleos de trigo. Entonces, esto de acá es importante, pero los sustratos previos siempre están en moléculas totalmente diferentes. Si vemos esto de aquí, vamos a hablar un poquito sobre el esquema de la formación de ácido úrico. El ácido úrico solamente se va a formar de estas dos moléculas, o es la adenina o es la guanina, porque son núcleos de urina. Si acaso, ácido úrico no se forma ni de citosina, ni de timina, ni tampoco de uracina. Solamente se forma de adenina o guanina, nada más. ¿Ya? Y este proceso implica la presencia de varias enzimas, pero probablemente la enzima que le estaba comentando minutos previos es importante recordar sobre las antinoxidasas. El AMP va a llegar a hiposantina, el GMP va a llegar a santina, pero la hiposantina pasa a santina por esta misma enzima y finalmente va a formar el ácido úrico. Este ácido úrico es una molécula que es interesante, es un cristal. A ver, ¿la sal es un cristal o no es un cristal? El que consumimos diariamente, el cloruro de sodio. ¿Es un cristal? Y la característica, vamos viendo algunos detalles, es cuando se ve al microscopio, estas moléculas tienen aristas muy marcadas que cuando se precipitan, se juntan, se hacen notorios su formación y empieza a lesionar al tejido circundante. Es como si yo rompiera esta luna, los pedazos de luna, intento acoplarlos cada uno con una punta diferente. Y obviamente si lo deposito en un sitio, está golpeando y está irritando toda la célula. El ácido úrico normalmente no está precipitado, está disuelto. Es como cuando nosotros endulzamos nuestro café o nuestra leche con una cucharada de azúcar. Yo después voy a intentar visualizar el azúcar y no lo voy a ver. Todo está disuelto. Pero si yo le agrego una cucharada más y una más, va a llegar un momento en que le doy vueltas y vueltas, ya no se disuelve el azúcar. ¿Qué quiere decir? Que su coeficiente de solubilidad ha sido sobrepasado, en este caso a la solución, la solvente. Entonces, cuando su constante solubilidad ha sobrepasado, empieza a precipitarse. Entonces el azúcar empieza a sedimentar, le doy 50 vueltas y sigue sedimentado y no se vuelve a disolver, porque superó. Y eso mismo ocurre con el ácido úrico. El ácido úrico en condiciones normales está circulando por mi sangre por todos lados y al finalmente yo lo voy a orinar, lo voy a misionar, porque está disuelto. Pero cuando el ácido úrico empieza a aumentar, existe la posibilidad de que precipite. ¿Y dónde va a precipitar? En las zonas más alejadas, más distantes y donde la gravedad es más notoria. Y generalmente, ¿dónde es? En los pies.
Y eso es una de las razones por qué este ácido úrico empieza a precipitar, se cristaliza y al cristalizar empieza a generar un foco de congestión. Inflama la zona y al inflamar ocurren todos los eventos asociados a esta incomodidad que viene a ser esta secuencia. Entonces, nosotros decimos el ácido úrico es característico de esto. Veamos algunas características en relación de este cristal. Miren este cristal, ¿cuál es el comportamiento de este cristal? Las aristas que tiene, ¿no? Esto en un tejido genera inflamación y aquí aparece todo un foco de lo que se llama signo de fogosis. Está congestionado, está edematizado, está colorado y además de eso duele, ¿no? Y esto es como consecuencia del cristal de ácido úrico que se ha precipitado en la zona inflamatoria. Miren, estas aristas que son muy marcadas, y acá yo tengo un tejido circundante, genera totalmente un proceso inflamatorio, ¿no? Es como si tuviéramos 10 agujas, 20 agujas dentro, que finalmente están generando irritación local. Esto de acá son las precipitaciones del ácido úrico que se ha cristalizado. Entonces, hasta aquí vamos a desarrollar una partecita. Yo quiero tomarles ¿alguna pregunta que ustedes tengan sobre esto? ¿Nada? Por eso que no se forma ácido úrico después de que este evento haya sido o se haya medicado al sujeto, se suprime la santina oxidasa y ya no hay posibilidad de que se forme ácido úrico. ¿Y esto en quiénes le damos eso? Justamente a estas personas que tienen signología, ¿no? Y que tienen gota. O sea, las personas que tienen gota van a venir a ustedes con un dolor intenso, acelerado, finalmente angustiado y desesperado para que ustedes le ayuden a suprimir ese dolor. Entonces, yo sé que el exceso de ácido úrico le está generando eso. Pero aquí viene una interesante cosa que debemos también recordar. Fíjense, esta precipitación que tienen aquí, que es como consecuencia del ácido úrico, también puede generarse por otro tipo de sustancias diferentes. O sea, ya no es el ácido úrico que se ha precipitado, sino es otra molécula diferente que se ha precipitado, pero está generando las mismas molestias que el paciente tiene. Y a eso se le llama pseudogota. Ya no es gota, sino es pseudogota, porque se parece a la gota exactamente igual, pero quien lo está originando no es el ácido úrico precipitado, sino ¿qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué es el que estaría precipitándose? El pirofosfato cálcico. ¿Ya? El pirofosfato cálcico es el causante ¿de quién? De la pseudogota. O sea, la pseudogota me genera exactamente las mismas molestias que la gota, pero no está producido por el mismo producto, no está originado por el ácido úrico. Y como no está originado por el ácido úrico, al final tenemos un factor que es fructal. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Ninguna pregunta, doctores, sobre esto? Para hacer una especie de consolidación en relación a lo que debemos recordar como una cuestión importante es las bases nitrogenadas podemos formarlos. Lo formamos, sí, pero con gasto de energía. Es importante. ¿En cuál de ellos se gasta más? En la ruta de las purinas se gasta más energía que en la ruta de las piridinas. Pero en conclusión, yo formar bases nitrogenadas me implica una inversión alta de energía. Pero yo no necesariamente tengo que formar bases nitrogenadas, porque puedo utilizarlas de aquellas células que se están degradando, de aquellas células que están siendo renovadas. Utilizo esa metabolización de la célula y voy a tener ácido nucleico libre. De ahí ocurre la mayor parte de la recaptación para reutilizar lo que se llama las bases nitrogenadas. Fíjense, doctores,
qué interesante es, hay un premio Nobel que hace muy poco le otorgaron esta premiación porque identificó que la célula es una excelente estructura para reciclar sus necesidades. Y en esa necesidad de reciclar había un evento que le llamaban, ¿cómo se llamaba? La autofagia. La autofagia es una estructura que es súper importante dentro de la fisiología celular, así como existe y se ha reconocido que la apoptosis es un mecanismo normal dentro de la célula y que es necesario para que finalmente la actividad funcional sea adecuada. La autofagia es un mecanismo también normal dentro de la célula, donde la célula lo que hace es aquellas cosas. No nos olvidemos, doctores, que las proteínas tienen un tiempo de vida, ¿verdad? La albúmina, ¿cuál es el promedio de vida de la albúmina? ¿Cuánto? Aproximadamente. No llega al mes. Aproximadamente 20 días, ¿ya? Es el tipo de vida que tiene la albúmina, aproximadamente. Al igual que la albúmina, todas las proteínas tienen un tiempo de vida. Algunas proteínas incluso son tan fugaces, que viven menos de un minuto. Y algunas proteínas todavía están tratando de identificar que su vida media es menos de un segundo. Apareció y desapareció. Pero cumplió un rol importante en el momento que apareció y también desapareció. Y por eso es que hay algunas proteínas que no se han identificado con la facilidad del caso porque su tiempo de vida es muy fugaz. Pero estas proteínas, doctores, tal como aparecen y cuando desaparecen significa que son degradadas, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en célula, tengo aquí mi proteína, que es la que se encarga de bombear el sodio, potasio, ATPase, la proteína. Esta proteína, si la célula vive, vamos a suponer, vive un año, esa proteína no es la misma durante un año. Esa proteína ha tenido que ser cambiada y cambiada. Así como cambia nuestra piel, yo no tengo la piel de hace 4 meses, no es la misma, es diferente. La que tengo ahora es totalmente distinta. Se parecerá al anterior, pero no es la misma. Igual, en la membrana celular están las proteínas, esas proteínas son renovables. Esas proteínas tienen un periodo. Y a medida que va perdiendo su funcionalidad, esa proteína es reemplazada por otra. Pero como esta proteína ya va perdiendo función, la célula lo que hace es reutiliza sus componentes para producir una nueva proteína. En este caso puede ser proteína de membrana u otro tipo de proteína. O puede ser una ADN polimerasa, que es una proteína que necesito duplicar mi ADN y necesito formar ADN polimerasa. Entonces, lo que hace la célula es un mecanismo extraordinario de reciclar las cosas que no le sirven, ¿no? O que están perdiendo función para darle utilidad. Y la célula se comporta así. Y eso es un mecanismo hoy día plenamente identificada, que la célula está reciclando permanentemente. Permanentemente está reciclando. ¿Alguna vez usted, doctora, se ha preguntado cuántas mitocondrias hay en la célula? ¿O será una sola mitocondria? Muchas mitocondrias. Pero una de esas mitocondrias está perdiendo función y esa mitocondria va a entrar al proceso que se llama mitofagia, ¿no? Esa mitocondria se va a empezar a destruir, pero la célula va a utilizar todos los componentes de la mitocondria. La mitocondria tiene infinidad de proteínas, no hemos perdido, ¿no? ¿Para qué? Para ser reemplazada y ser reensamblada en otras proteínas que necesita la célula. Entonces, este proceso de autofagia, mitofagia, específicamente hablando de la mitocondria, es una función totalmente normal dentro de la estructura de la célula. Y la célula se ha comprobado en razón de esas características, en función de esas características. Entonces, cuando decíamos esto de la gota, es importante recordar siempre qué es lo que origina. Y en este caso está siendo originada por el acúmulo de ácido úrico, pero siempre haciendo hincapié que hay cosas que se parecen muchísimo, pero que no son necesariamente producidas
por ácido úrico, como el ejemplo del ácido boro, que tiene otro sustrato diferente, que es el pirofosfato cálcico. ¿Preguntas, doctores, hasta aquí? De las pirimidines. Ya. Es un compuesto asociado a tetrahidrofolato que va a ser reutilizado nuevamente. Pero no, eso no sale como una ruta de desecho, sino que al final tiene opción de ser reutilizado. ¿Alguna otra, doctores? Bien, doctores, justo la clase que vamos a hacer el día miércoles con ustedes, justo este es el inicio de lo que vamos a hablar un poquito sobre toda la temática de duplicación del ADN, transcripción del ADN, codificación proteínica del ADN. Todo esto vamos a secuenciarlo en la clase subsiguiente. Vamos a dedicarnos un poquito a lo que viene a ser la transcripción del ADN, perdón, la duplicación del ADN, cómo es el mecanismo de duplicación, qué factores intervienen, qué enzimas participan ellos, en qué circunstancias ocurre, qué parte del ciclo celular está involucrado en este proceso de duplicación del ADN, en qué momento ocurren los eventos asociados a separación de ADN. Todo eso vamos a intentar desarrollarlo, y por eso que les pido a ustedes que hagan lo posible de hacer una revisión en aquella partecita que probablemente no sé si lo han tocado en biología o no lo hayan tocado, es en relación a las ciclinas. ¿Ya? Las ciclinas son un grupo de proteínas muy interesantes, que son las que se encargan de iniciar la división celular, que son una especie de proteínas que me permiten a mí poner en conexión para que el circuito empiece a funcionar. Si es que la célula yo quiero dividirme y quiero dividirme per se, sino tiene que haber algún estímulo, y ese estímulo está en relación a proteínas. Por eso es que es interesante. Y esas proteínas, doctores, están codificadas ¿dónde? En el ADN. Entonces alguien tiene que activar esa partecita del ADN para que se inicie la voz de alarma, para que el proceso inicie su necesidad de duplicación. Entonces, en la clase posterior, doctores, vamos a ver todo lo que corresponde a duplicación del ADN. Vamos a hacer una revisión bastante detallada y vamos a hablar de paso de duplicación. Vamos a hablar también en forma adicional de transcripción, porque tiene mucha conexión entre ambos. ¿Ya? Cómo es el mecanismo de transcripción, cómo son los eventos, qué enzimas están participando. Y cuando yo les digo, caramba, qué interesante este proceso de transcripción, hay una serie de enzimas como los moléculas que normalmente nosotros no tenemos, que son las moléculas ARNWX. Los ARNWX tienen un rol interesante en el mecanismo de identificar esa cosa que está allí, no nos pertenece, pero finalmente se presenta en varios eventos. Y vamos viendo cómo lo vamos anexando cada uno de esos conceptos. Pero de todas maneras, intenten dar una revisión así rápida y en clase trataremos de desmenuzar el escenario. ¿No hay ninguna pregunta más, doctores? Vamos a hacerle a los que llegaron.